Segundo contenido de política del tercer año. eh, Vamos a comparar las respuestas que tienen en sus cuadernos con la respuesta que yo consigo. Ok, bueno, vamos a los contenidos. El marxismo es el contenido, el tema de este momento. Dice, analiza las diferentes nociones de política y poder, en este caso la visión marxista de la realidad, y su desarrollo en el contexto sociocultural paraguayo. Bueno, vamos a tratar de hacer ese nexo. Muy bien. Dice el trabajo práctico, postura sobre el socialismo. Postura de ustedes. Elabora tu propio concepto de socialismo marxista. Bueno, primeramente, a ver, ¿qué es socialismo? Bueno, voy a acomodar un poquitito una hoja para que se pueda desarrollar. Bien, en primer lugar, vamos a ver un poco lo que significa liberalismo. ¿En qué consiste el liberalismo? Tenemos que comparar necesariamente para comprender mejor lo que significa socialismo. El liberalismo sostiene las libertades individuales, la defensa de la propiedad privada, esencialmente es esto, ¿verdad? Las libertades individuales, liberalismo. Cada persona, cada individuo tiene las mismas libertades, oportunidades. Uno puede tener más y otro puede tener menos. Sí. ¿Por qué? Porque hay libertad individual. ¿Entienden? La defensa de la propiedad privada quiere decir que cada persona puede tener bienes de acuerdo a lo que uno quiera y pueda tener. Pero puede tener, si quiere comprar una casa, si quiere comprar varias casas, si quiere comprar vehículos, todo puede tener. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque hay libertades individuales. Liberalismo. ¿Está bien? Y por otro lado, el socialismo. El socialismo pregona, sostiene las libertades sociales, grupales, colectivas. ¿Ven? Todos tienen la libertad, pero la misma libertad. En pocas palabras, nadie puede hacer lo que quiera, sino lo que el Estado le permite. Por igual, por igual. Nadie puede tener más que nadie, teóricamente. Y rechazan la propiedad privada. Esencialmente eso. Libertades individuales, el liberalismo, y el socialismo, las libertades sociales. Todos por igual. Nadie puede tener más. Solamente al grupo se le da todo, pero de igual forma, de igual forma. Nadie puede tener más que nadie. Dice, sostiene la distribución equitativa de la riqueza. Y rechaza, por supuesto, la propiedad privada. Muy bien. Entonces, en base a estos dos principios, vamos a entender lo que significa socialismo marxista. De hecho, que es el socialismo. El socialismo marxista se basa en esto, justamente. Ellos parten de la oposición. El método
Este, el método marxista se denomina dialéctica. ¿Qué sostiene la dialéctica? La tesis, antítesis y la síntesis. Este es el principio, o por mejor dicho, el método marxista. La tesis, lo dado, vienen a ser los capitalistas. Y la antítesis de los capitalistas o burgueses, que es lo mismo, burgueses, dueño de capital, el antítesis de los capitalistas o burgueses, los obreros, o también le llamamos proletarios. Proletarios. Muy bien. Acá hay una oposición entre capitalistas y obreros. Entonces, esa es una eterna oposición que se da en la sociedad. Ellos ven de esa forma la sociedad. Los que tienen el dinero, los que trabajan justamente ese dinero y consiguen todo para los capitalistas. Los capitalistas cada vez más ricos y los proletarios u obreros cada vez más pobres. Solamente interesa el trabajo que ellos, o sea, el trabajo que ellos producen no interesa. Lo que interesa es el producto. No se valora el esfuerzo del trabajo. Lo que se debe llamar la plusvalía en un lenguaje marxista. ¿Y cuál es la síntesis? De esta oposición surge lo mejor, una síntesis. Cuando los obreros se opongan a los capitalistas, entonces hay una lucha de clases. A esto se le va a llamar lucha de clases. Se obtiene el socialismo verdadero. Socialismo es la síntesis. Y el socialismo viene a ser la verdadera sociedad sin clases. Sociedad sin clases. Entonces, tesis, capitalistas, burgueses. Antítesis, obreros. ¿Qué se oponen? Acá hay una lucha de clases. Los obreros tienen que oponerse a los capitalistas o burgueses. Y de esto se logra el socialismo verdadero, que es la sociedad sin clases. Socialismo significa sociedad sin clases sociales, todo por igual. O también le podemos llamar comunismo. De ahí viene el término comunismo. Bueno, podemos decir también que el primer paso para lograr el socialismo es esa oposición, ¿verdad? Pero los proletarios se vuelven dictadores de los burgueses, se oponen. Entonces los proletarios se vuelven dictadores. Y se habla de la dictadura, ese es el primer paso, la dictadura del proletariado. El primer paso antes de alcanzar el socialismo verdadero. A tener en cuenta eso. Porque también se va a utilizar ese término dictadura del proletariado. Ok. Esta es la dialéctica marxista y aquí está la lucha de clases. En síntesis, lo que se puede poner en el socialismo marxista es que sostiene las libertades individuales, rechaza la propiedad privada. En la lucha de clases, que es esta, la dialéctica, se logra la verdadera sociedad sin clases, o también le llamamos socialismo, o también le podemos llamar comunismo, en un sentido un poco más común, más vulgar. Bueno, ok. La siguiente pregunta era, en la sociedad actual, con respecto al antagonismo, antagonismo significa oposición entre las clases sociales, las clases capitalistas y las clases obreras. De esta oposición, ¿verdad? Dice, de ese antagonismo entre clase obrera y clase patronal. ¿Por qué lo sostienen? O sea, ya tu postura ahí va, tu postura. ¿Por qué sostenés que esto se da en la realidad? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se da esto en la realidad? Yo creo que sí. Existen capitalistas y existen obreros. Estamos hablando de una realidad todavía muy opresora
En esa época se trabajaba mucho más y se ganaba mucho menos. Hoy en día se trabaja creo que hasta las 8 horas. 8 horas no más se debe trabajar, máximo. Y algunas profesiones. Otras, sin embargo, deben ser menos todavía, dependiendo del tipo de trabajo. ¿Me entienden? Están estipuladas máximo 8 horas de trabajo. Bueno, de hecho que algunos trabajan más, pero eso ya dependiendo de las horas de trabajo. El docente, por ejemplo, tiene que trabajar más si quiere ganar un poco más. Pero eso no es inhumano porque estamos hablando de horas no de trabajo así físico, de esfuerzo físico o insalubre. Entonces el docente otra vez tiene podemos decir que puede trabajar un poco más. Bueno, dice, ¿por qué lo sostienes? Yo sostengo que esto se da. De hecho que Carlos Marx demuestra que esta triádica dialéctica, porque hay tres posturas, se da en toda la historia. Al principio con los esclavos, los amos. Después con los terratenientes versus los que alquilaban los terrenos. Cuando hablamos de los terratenientes hablamos del feudalismo. Y después, por supuesto, en la sociedad moderna ya, con la lucha de clases obreros versus capitalistas. Y actualmente también, ¿por qué no? Existen muchas injusticias. Hay muchos trabajadores que trabajan los 7 días de la semana y con creo que un día libre al mes y ganan el sueldo mínimo. Esa es la realidad de muchos en nuestro país, incluso en los trabajos informales, que, que coincidentemente hoy en día tienen problemas porque no hay dinero, porque no trabajan, se les prohíbe trabajar. Bueno, muy bien. Dice el tercero, ¿de qué manera interpretas la lucha de clases? Bueno, ustedes ya tuvieron la explicación y pueden interpretarlo y explicarlo de mil formas. ¿Qué opinas de la abolición de la propiedad privada? ¿Será que está bien que se rechace la propiedad privada? Podría ser. Miren, si vamos a suponer que se prohíba la propiedad privada y los Bierzi no tendrían lo que tienen hoy en día, medios de comunicación, supermercados. Lo mismo pasa por el tema de Cartes, él tiene todo, prácticamente, ¿verdad? Medios de comunicación, tabacaleras, bancos, a ver, ¿qué más estoy olvidando? No sé si supermercados, ¿verdad? Pero está en muchos, frutica, en muchos rubros, abarca todo. Y si existe un Estado socialista, él no tendría nada. Supuestamente todo sería equitativo, pero eso no es. En la realidad vivimos en un estado liberal, ¿m? Donde existe la propiedad privada. Yo particularmente, esta es mi postura, y de hecho que estoy acostumbrado a eso, sostengo las libertades. O sea, la libertad de comprar, la libertad de obtener los bienes de acuerdo a la posibilidad de cada uno. Pero eso sí, debe haber un Estado más riguroso que no le haga faltar nada a los que menos tienen. Debe haber una mejor distribución de la riqueza, pero no se debe negar la libertad, las libertades individuales. Bueno, particularmente pienso de esa forma. La propiedad privada debe existir. Muy bien, hay estados en el mundo que quienes sostienen esto. Hasta hoy en día sí existen algunos estados, como Cuba en Latinoamérica, China, Corea del Norte y otros pocos países. Bueno, ¿qué opina de la abolición? Abolición significa prohibición, ¿eh? ¿En qué consiste el número 5? ¿En qué consiste la dictadura del proletariado? Sí, ya les había dicho que la dictadura del proletariado consiste justamente en que eh, es el primer paso para lograr el socialismo. Les cuento que todas las sociedades socialistas actuales alcanzaron la dictadura del proletariado y quedaron ahí. Nunca alcanzaron una sociedad sin clases plena. Por eso es que muchos sostienen que el socialismo no se puede aplicar en este mundo, que es una utopía. ¿Y qué es una utopía? ¿Qué es una utopía? Una utopía es un ideal, es una perfección que no se puede alcanzar. Significa imposible. El del griego, del prefijo griego u, imposible. Topos, lugar. Lugar imposible. O algo que no se va a alcanzar nunca.
Muchos sostienen que el socialismo es una utopía, ya, por ese hecho. Bien, dice el trabajo práctico, realiza una síntesis, dice ahí, una síntesis de la postura socialista marxista, busca las biografías e ilustraciones de Carlos Marx y Federico Engels. Engels es el amigo de Marx y el que le ayuda en su teoría. Investiga sobre países que poseen sistema político socialista y elabora una lista de ellos. Ahí está. Breves trabajos prácticos. Sí. Muy simples. Y es que ya he visto también algunas ilustraciones. Pueden imprimir, pueden recortar y pegar, pueden dibujar. Ya me enviaron dibujos, ¿verdad? Y con respecto al envío, en ese grupo de política vamos a enviar el primer trabajo para que yo pueda corregir. Puede ser ya a partir de este viernes. Entonces yo voy a ir corrigiendo a medida que vayan enviando, pero tiene que ser el primer trabajo. Este es el segundo trabajo. Este ya es el segundo trabajo, ¿eh? El primer trabajo nomás vamos a enviar. Y yo voy a terminar de corregir todos esos trabajos y vamos a exigirles lo que nos están entregando y después para pasar al siguiente. Para que no se mezclen los trabajos y después no me digan, profesor, yo ya te envié y no me corregiste todavía. No, solamente voy a corregir el primer trabajo con su trabajo práctico. Recuerden que esto se hace en la hoja. En una hojita se hace. ¿Estamos? Bueno, en una hojita, en una carpeta, en la hoja eco. Muy bien, no sé si hay alguna duda, pueden preguntarme nomás en el canal y bueno, espero que les haya servido esta explicación.